Universidad del Atlántico, Facultad de Educación, Licenciatura en Educación Infantil. Tema, hoy les voy a hablar sobre la familia. Presentado por, mi nombre es Laura Isabel Villalba Rodríguez. Mi docente, Ginger María Torres de Torres. Bueno, antes de empezar a hablar de todo, primero voy a darles una pequeña introducción sobre qué es una familia. El ser humano es un ser social por naturaleza y desde que fue creada la Tierra, él se ha visto en la necesidad de agruparse para satisfacer sus necesidades. Esta se agrupa de acuerdo al nivel de afinidad o parentesco que encuentre. Ahora bien, ¿por qué es importante una familia? La familia tiene la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Asimismo, educar a sus miembros bajo los valores morales y sociales, esenciales para el proceso de socialización del niño. En un escenario ideal de la familia debe prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, afecto, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. Una familia es mucho más que la suma de individuales, es un sistema dinámico y flexible que interrelaciona a sus miembros, que se dan para cubrir las necesidades materiales, sociales, culturales, espirituales y afectivas de sus miembros. Bueno, con esto concluimos que la familia sí es importante para el individuo, porque de esto depende que tan bien o mal se desenvuelva el individuo en la sociedad. Pasando a esto, vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la familia. Cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales, cambios que dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Con esto podemos decir que las familias han venido evolucionando y han venido cambiando, dando origen a una nueva forma. Primero comenzamos con las comunidades primitivas. Este es el estadio más antiguo de la organización socioeconómica de que se tiene registro. Es la historia de nuestra especie, es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos. Después de esto, pasamos a la horda, comunidad con características nómadas, es decir, que se desplazan de un lugar a otro sin disponer de un domicilio permanente y que además disponen de costumbres elementales y básicas. Normalmente eran grupos de 40 o 20 personas y en esa actividad se brindaban protección unos con los otros. En estas hordas, el jefe era el que se veía con más fuerza. Después de esto pasamos a los clanes. La noción se utiliza para nombrar al grupo que exhibe una tendencia exclusiva y cuyos integrantes están unidos por fuertes vínculos, muchas veces familiaridad. Después de esto pasamos a la década de los 70, donde el promedio de hijos eran 8. El padre se casaba con la madre, a la madre le escogían su pareja con el que iba a pasar todo el resto de su vida y ella solamente se limitaba a tener hijos. En la década de los 80 ya se dividieron bien los roles, disminuyó el promedio de hijos, ya era de 5. El rol de la madre era solamente las labores de la casa, educar a sus hijos en casa y educarse también ella en casa y tener que ver solamente con las labores de la casa. El padre era el cabeza de hogar que salía a trabajar y traía para sostener a su familia. Ya en la década de los 90 cambió bastante estas familias porque el promedio a comparación de los 70 y los 80 disminuyó mucho. Ya el promedio era de 3 hijos, las mujeres se dedicaban a estudiar, a trabajar, también traían, aportaban a la casa y ya ellas decidían a qué edad empezaban a tener sus hijos. Ya no era algo que tenían que hacer, sino que ellas ya mismas decidían. En esta etapa también incrementaron mucho los divorcios. Se veían familias solamente compuestas o por el padre o por la madre. En estos tipos de familia también hay familias nucleares, formadas por los progenitores, uno o más hijos, familias extensas, abuelos, tíos y primos, y otros parientes con sanguinidad. Las familias monoparentales, en la que el hijo o hija cuenta con un solo progenitor. Las familias homoparentales, que es aquella donde la pareja de varones o mujeres conviven como padres. Bueno, se puede decir que hay dos tipos de familia o dos clases de familia.
Es claro que así como todos somos distintos, también hay familias distintas, cada uno con personalidades distintas. Con esto quiero decir que así como hay familias que salen adelante y los padres logran que sus hijos alcancen sus metas y vivan una familiaridad sana y con valores, o sea, familias funcionales, también hay familias disfuncionales que siempre tienen un problema que no les permite crecer ni individual y por ende como grupo familiar. Aquí vemos las familias disfuncionales y las familias funcionales. Vamos a hablar un poquito sobre las familias funcionales. Estas familias funcionales tienen una comunicación clara, son disciplinados, se apoyan física, emocional y espiritualmente. Se respetan de forma el amor y obediencia a Dios como fundamento para tener una salud mental y emocional, desarrollando unas relaciones saludables. Se saben que estas familias, cuál es su rol, sus responsabilidades y el compromiso que tienen que asumir en el entorno familiar. Estas familias se escuchan muy bonitas, todos queremos tener este tipo de familias, las funcionales, pero lamentablemente existen las familias disfuncionales. Una familia disfuncional es toda familia que no es capaz de promover lo necesario para que los hijos crezcan sanos, tanto física como emocionalmente, y sean felices. Todas estas familias disfuncionales tienen un factor en común, que son estos patrones de conducta que son notorios de forma rápida y que, claro, son muy dañinas para todos los miembros de la casa, sobre todo para los hijos. ¿En qué perjudican estas familias a los individuos? Estas familias no les permite que ellos puedan crecer emocional, espiritual y socialmente. Estas conductas son muy dañinas, ya que de ahí depende que el niño sea exitoso en el futuro. Es ahí que tenemos que aprender a detectar estos patrones o conductas para buscar una solución o esas ayudas necesarias que ellos necesitan. ¿Cómo contribuimos nosotros los maestros? Bueno, por otro lado, es claro que nosotros no somos psicólogos, pero sí educadores, y que es eso lo que nos da la libertad, la autoridad o el deber de ayudar a estas familias y a sus niños. Cuando digo que no somos psicólogos, me refiero a que no estamos educados de la mejor manera o no estamos expertamente educándonos para eso, pero sí nos estamos educando para ser maestros y nosotros tenemos esa oportunidad de conocer, de convivir diariamente con estos chicos y poder detectar rápidamente estos patrones de conducta. Nosotros para eso tenemos que educarnos mucho, tenemos que tenerla, como dicen por ahí, clara para poder saber identificar a estos chicos, cómo se comporta, cómo se sienta, cómo habla. Muchas veces estos niños son muy cerrados, no les gusta expresar sus emociones y es ahí cuando nosotros tenemos con sus señas, con su forma de hablar o expresarse, que este niño necesita ayuda y buscarle esa ayuda prontamente, porque de aquí de la niñez es donde depende que el niño más adelante sea una persona exitosa. Bueno, y con esto concluimos. Muchas gracias, esta fue mi presentación.